Sean todos bienvenidos a esta nueva sección llamada Entrevist Time. El día de la fecha nos acompaña Emilio González Moreira, exitoso humorista de stand-up, también profesor de historia de videojuegos, primer monologuista gamer de la Argentina, dueño de un local de videojuegos durante 10 años, gamer desde el ColecoVision a PlayStation 5, una memoria difícil de igualar y dicen muchos que es una de las personas que más sabe de videojuegos en Argentina. ¿Cómo empezaste en lo que es tu carrera hasta el día de hoy? Empecé en 2006 y después en 2008 puse un local de videojuegos, siempre me gustaron los videojuegos. En 2013 hice el primer monólogo sobre videojuegos y me fui manteniendo. En 2018 abrí de vuelta un canal, 2019, y se viralizó después de que entré a TikTok en 2021-22. Pero fuerte el año pasado, en 2023. El TikTok entré en 2023, es verdad, 2023. Primero estaba en Twitch, después TikTok. Ahora estoy en todos lados. ¿Cómo lograste combinar la comedia y los videojuegos? Uno en comedia está bueno hablar de lo que uno sabe. Pero yo también presuponía que la gente no iba a entender sobre videojuegos y capaz presupuse mal, por eso tardé tanto en hacer el monólogo. Pero bueno, en realidad está hecho hace varios años, ahora toma más notoriedad. Hay partes que tienen 10 años del monólogo de Reset. Entonces fue eso, más que nada, el conocimiento. Cuando uno sabe de algo, le sirve a la hora de hacer humor. ¿Cuál fue el momento más memorable de tu carrera haciendo stand-up? Y estuve en Ciudad Emergente, el primer unipersonal, la primera función, hay muchos momentos, no hay uno que destaque, porque este año estuve en el Luna Park. El marco cambia bastante la cuestión, pero las primeras funciones fueron memorables. Y las más grandes también. Estuve en el Maipo, como te digo, en Vorterix. Además de hacer stand-up, también sos profesor de historia de videojuegos. ¿Qué te inspiró a profundizar en lo que es la historia de los videojuegos? En el local apareció una persona que desarrollaba videojuegos, que daba clases en la facultad de Image Campus. Y yo hablando con él, él me dice que yo sabía más que los profesores con los que él daba clase. Digo, pero yo no soy preparado. Me dice, sí, pero la parte que vos das de historia, lo tenés todo en la cabeza, todo ordenado, todo, tenés explicaciones del caso. Eso es un conocimiento académico. Eso me lo dijo en 2013. Yo hice algunas clases, estuve en la Universidad de El Salvador, todo, pero en 2022 arrancó el proceso de Image Campus, hoy también en la Universidad Maimónides, así que una de mis actividades es dar clase de historia de los videojuegos. ¿Cuál crees que es la década más grande de la historia de los videojuegos? Y la década del 90 en sí. De 1990 al año 2000 el salto es brutal y se notaba todos los días la evolución. Ahora se empieza a frenar y la gente no sabe qué discutir y discute frames, porque los juegos son todos iguales hace rato. Entonces ahí había un salto grande. De 1990 es El Príncipe de Persia, por decir alguno que la gente conozca, y del 2000 es Max Payne. Del Príncipe de Persia a Max Payne el salto es enorme, y son solo 10 años. De Max Payne del 2000 a Alan Wake del 2010, el salto es menor. Y de Alan Wake del 2010 a Last of Us 2 del 2020, el salto también es menor. ¿Cuáles consideras que son los 5 videojuegos más importantes de la historia? Pong, Pac-Man, Tetris, Super Mario y quizás Space Invaders. Los más viejos, porque esos bancaron todo. De ahí todo tiene alguna disinencia. O sea, Pong inventa el deporte, Tetris inventa la miscelánea, Super Mario inventa la aventura, Space Invaders inventa los tiros. Y todo sigue existiendo hasta hoy. Muchas veces mencionaste que el Ocarina of Time es el mejor videojuego de la historia. ¿Qué fundamentos hacen que ese juego sea considerado como el mejor? Porque fue la primera aventura 3D integral, que es como se juegan las aventuras 3D integral hoy. Entonces tiene muchas condiciones que hoy son normales, como tomar un vehículo dentro del auto, o el marcado de apuntar, como tiene los juegos de Souls, el hecho de crecer, y todo lo que representa el Zelda, ese particular en sí mismo, que es como una versión del camino del héroe de Ulises y la Odisea, pero llevada a videojuego, y ese juego cerró el siglo XX, ahora veremos cuál cierra el siglo XXI. Dicen que los videojuegos son el octavo arte. ¿Qué opinas de eso al respecto? Que habría que ver cuál es el octavo, porque si dicen que el cómic es el noveno, si el cine es el séptimo, cuando en realidad las artes son seis. El videojuego es una forma evolucionada de todas las otras artes. Es un camino aparte, no es que tiene una condición per se individual. O sea, tiene dibujo, tiene en los gráficos, tiene en la pintura. La escultura son los modelados, la música está en los videojuegos, la literatura está en los guiones, hasta la danza está en la jugabilidad. De hecho, la arquitectura está en el desarrollo de escenarios. Un juego con la arquitectura probablemente sea el Zelda.
que tiene los templos. Entonces, todo esto vino después, el videojuego viene después de todas las formas de arte conocidas, inclusive el cine, la historieta. O sea que es una forma evolucionada de arte. ¿Cuáles crees que son los 5 personajes más importantes de la historia de los videojuegos? Mario, Sonic, Lara Croft, Ryu y Pac-Man. ¿Cuáles considerás que son las sagas más importantes que todo gamer debe jugar? Que sea alguno, Mario, Zelda, Metroid, Metal Gear, Final Fantasy, si no jugaste ninguno de esos estás perdido. En YouTube hiciste una liga para definir cuál es la mejor consola y ganó la PlayStation 2. ¿Cómo hiciste para que gane? O sea, se dio solo, yo armé un sistema y el sistema lo ganó la PlayStation. Se divide en tres características, tres aspectos principales a la hora de medir una consola: aspectos técnicos, aspecto social, aspecto catálogo, con sus mini categorías, y se discute punto por punto para ver si una máquina tiene ventaja sobre la otra, y al final del programa se cuentan los puntos. Haciendo eso con todas las consolas que existen, ganó el Play 2. Probablemente la máquina más popular de todos los tiempos, junto con el Nintendo Family Game. ¿Crees que los videojuegos son una fuente rica en el humor? Que mucha gente conoce. Entonces hay todo un universo de gente que tiene información que no puede aplicar en nada porque no se comenta por ahí que uno juega videojuegos. No por lo que te pueda agregar, sino porque, bueno, uno no. Si cuenta que juega, no cuenta el nivel de gusto que uno tiene, que es mayor que lo que la gente cuenta. La gente disfruta mucho los videojuegos. Entonces no había mucho humor gamer, por lo menos acá en Argentina. Había videitos sueltos, pero no humor de videojuego de verdad. Entonces fue surgiendo. Los clips y eso salen de charlas que yo tengo en el stream. Para eso necesito que haya gente que esté mirando que entienda. Después se corta el clip y se adapta para que lo entienda cualquiera. Pero tiene que ver con la información. Mientras más información, más posibilidades de hacer reír. Por eso te decía que puedo hacer humor gamer, porque yo sé de videojuegos. ¿Cuáles son los videojuegos que más te marcaron a lo largo de tu vida? Voy a hacer Donkey Kong, Castlevania, Super Metroid, Ocarina of Time, Metroid Prime, Skyrim, Witcher 3. ¿El boom que hiciste en redes sociales empezó ahora en 2024 o fue antes? Empieza en 2023 en realidad. Este año cada vez se hizo más fuerte, ¿no? Ya en 2023 el TikTok empezó a empujar. En mayo del 2023 arranqué el TikTok y conseguí el verificado en Twitch, el ticket azul. Y eso modificó bastante. Pero el YouTube empezó a crecer este año. ¿Sí? Este año es el año clave. Vamos a ver cómo depara el año que viene. Y ya para ir cerrando, ¿cuál es tu opinión sobre los videojuegos en general? Es una forma de entretenimiento que es una forma de cultura también, como son todas las otras, que ya están afirmadas, como los libros o las películas. Los videojuegos va camino a afirmarse y ser uno más de ellos. Yo soy de una camada que hemos crecido con los videojuegos. Entonces yo era un niño cuando los videojuegos eran niños, era un adolescente cuando los videojuegos eran adolescentes, cuando los videojuegos empezaban a ser adultos, es a partir de la Play 1. Yo ya era un adulto joven, pero adulto activo. Yo estoy ahora ya con canas, recibiendo un PlayStation 5, habiendo tenido el local y bueno, transformándome de alguna manera en un referente para los videojuegos en la Argentina, que hay otros referentes, pero bueno, yo también tenía que serlo de alguna manera. Siempre demostré amor por la cuestión y un gran gusto. Para mí es una forma de entretenimiento muy superior al cine o a la literatura. Diferentes cosas. No te va a dar lo mismo un videojuego que un libro, ni que una película, ¿sí? Pero el videojuego te puede dar más, inclusive. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Les dejo las redes sociales tanto mías como las de Emilio en la descripción y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias Emilio por la entrevista. Muchas gracias a vos, Fede. Saludos a toda la gente. Muchísimas gracias.